Se estima que cerca de 8 millones de venezolanos se encuentran fuera de su país. Salieron para buscar protección y una vida mejor luego de 25 años del chavismo enquistado. Hoy se preguntan, ¿qué pasará el 10 de enero de 2025? Nicolás Maduro tomará posesión para otros 6 años en el poder. Edmundo González saldrá de su exilio en España y hará presencia en Caracas para exigir que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales. El mundo pone los ojos en Venezuela, un país que vive los embates de un modelo político que se ha convertido en un régimen para muchos países democráticos. El debate sobre la viabilidad de normalizar las relaciones con Venezuela suscita profundas preocupaciones, especialmente en el contexto de los derechos humanos y el impacto potencial en el flujo migratorio. La normalización, es decir, que Maduro a través de sus secuaces se juramente, lejos de ofrecer una solución, podría fortalecer aún más esa élite gobernante que quebraría más los derechos humanos y fomentar una nueva ola de migración. Entregar el poder como debe ser. Lamentablemente el gobierno está aferrado al fraude electoral que cometió, un fraude electoral a ojos vistas de todo el mundo. Las propias Fuerzas Armadas venezolanas lo saben, porque ellos estaban allí en las mesas electorales. Las actas fueron recogidas por las Fuerzas Armadas, las actas están en custodia de las Fuerzas Armadas, de manera tal de que es una cuestión evidente que el triunfo fue de Edmundo González. Lo que se espera es que francamente se produzca una transición democrática. María Corina Machado, que es la líder política del país, y Edmundo González, que es el presidente electo, han dicho que no habrá persecuciones, que no habrá contra nadie, no se va a perseguir indebidamente a la gente, no va a haber nada de eso, que lo normal es que ocurra una transición normal, que ellos entreguen el poder y que se organice una transición para evitar que exista unos enfrentamientos, un derramamiento de sangre que sería francamente inconveniente. En el umbral del 10 de enero, la tensión aumenta en Venezuela. Nicolás Maduro se prepara para asumir un tercer mandato como presidente, pese a que los resultados electorales favorecen claramente al opositor Edmundo González. Los venezolanos lo saben. La comunidad internacional también, de que el opositor ganó las elecciones de una manera abrumadora, con el 67% de los votos y el anquilosado gobierno de Maduro del 31%. Pero, ¿existe una esperanza de que el doctor González Urrutia tome posesión? En primer lugar, Maduro puede tomar posesión, pero será un gobierno absolutamente ilegal. No va a tener reconocimiento de la comunidad internacional. Ya los países lo han dicho, la comunidad europea, los Estados Unidos, los países de América Latina han dicho que no van a reconocer un triunfo de Nicolás Maduro porque no ocurrió. Edmundo González ha dicho que va a regresar allá el 10 o para el 10 va a regresar a Venezuela. Esperemos a ver qué pasa. La pelota está en el terreno del gobierno. A ellos les corresponde buscar una salida tranquila, en paz, sin que haya enfrentamiento. Ojalá que ocurra de esa manera. No se les va a perseguir, salvo aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, que han cometido atrocidades. El resto pues se podrán ir y nosotros no vamos a tratar de perseguirlos en ninguna parte del mundo. Nicolás Maduro aseguró el 10 de diciembre que el Palacio de Miraflores, la casa presidencial venezolana, jamás caerá en manos de otro gobernante, al anticipar que el 10 de enero se juramentará para un tercer mandato hasta el año 2031. Y se lo juro, por estas 4 cruces, que esta casa presidencial jamás caerá en manos de un títere de la oligarquía ni del imperialismo. Esta casa es la casa del pueblo. Por ahora y para siempre. Anunció la creación de las brigadas de milicianos de la Casa Militar de Bolívar, que contarán, ojo a este dato, con el máximo entrenamiento y articulación popular. Todo parece indicar que ya no confía mucho en algunos militares que lo protegen y en un acto de adoctrinamiento llamó a la movilización chavista para su juramentación. Juro que los tiempos de la traición no volverán.
que la oligarquía no volverá y que el próximo 10 de enero del 2025 saldremos a las calles por millones a jurar por Venezuela, a jurar por la independencia, a jurar por la patria bolivariana. Lo juro por Bolívar, lo juro por Zamora, lo juro por Hugo Chávez. Quedan ustedes juramentados como el ejército unido libertador popular del siglo XXI. Los expertos consideran que si esto se hace realidad, el problema migratorio venezolano aumentará. Ya son 8 millones de personas fuera de su país. Es sin duda alguna una emergencia humanitaria, porque se ha resquebrajado el tejido social. Estamos hablando de casi el 20% de la población venezolana. Si nosotros, los venezolanos, con la ayuda de la comunidad internacional, no logramos recobrar la democracia en Venezuela, no hay duda de que va a aumentar la migración hacia Colombia, hacia Chile, hacia Perú, hacia los Estados Unidos, y eso va a constituir un gran problema para el resto de los países. Por eso es que es importante desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de lo que es el humanismo, hacer todo lo posible para que recobremos la sindéresis, para que rescatemos la República Venezolana y el Estado de Derecho, para que la gente regrese y pueda crecer y pueda hacer sus planes de futuro de país. Lo contrario significaría mayor emergencia. También significaría que cada uno de los países tendría un gran reto, porque esa población masiva que estaría saliendo, lógicamente implicaría mayores problemas no solo para los países, sino también para estas personas que van a necesitar más ayuda. No hay otra forma de resolver el problema migratorio de Venezuela si no es regresando a la democracia. El artículo 231 de la Constitución Política de Venezuela establece que el candidato elegido tomará posesión del cargo del presidente el 10 de enero del primero del año en su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional, lugar que preside Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy, quienes hacen parte de ese entramado que se resiste a dejar el poder. Sin duda alguna, si llega a consolidarse la ilegitimidad del señor Maduro, en mi opinión, se va a ejecutar un quebrantamiento del orden democrático y por lo tanto se podrá invocar la Carta Democrática Interamericana. Y es este momento en donde la comunidad internacional va a ser muy importante para poder exigir ante la Organización de Estados Americanos la invocación de la Carta Democrática Interamericana y hacer un bloqueo total al régimen de Maduro. El gobierno está en alerta máxima. Hay más efectivos circulando por las calles y Maduro ha intensificado sus apariciones públicas. Todo sugiere que algo se avecina. Así lo considera el analista internacional Eduardo Díaz en un contacto telefónico con Red Más Noticias. Lo que sí pudiera ser es una serie de huelgas sistemáticas y después del 10 sí verías tú una especie de, no de estallido, pero sí de que no voy a respetar mucho al gobierno. No va a haber eso lo que sería la autoritas. No hay autoritas, ya no habría la gobernanza, porque realmente hay dudas sobre cómo permanece el presidente Maduro en el poder, porque como bien dice, hago mía las palabras del presidente Petro y del canciller colombiano también, que nos habla de una situación que es muy real. El presidente Petro nos dice, una cosa es ir a elecciones con sanciones y otra cosa es ir sin elecciones. También hay otra cosa. Como bien dice el canciller, el no mostrar las actas, por fin, él no puede ni reconocer a González Urrutia completamente, pero tampoco puede reconocer a Nicolás Maduro. Entonces, si no están las actas, y ahí viene el problema. Mientras manecillas de reloj siguen en su curso, la comunidad internacional está expectante y la atención se centra particularmente en Estados Unidos, que podría desempeñar un papel crucial en la resolución de esta crisis. Cuando tome posesión, Donald Trump
quien en su primer gobierno permitió duras sanciones, algo que en mi opinión no beneficiará a nadie. La migración de millones de venezolanos representa el segundo mayor desplazamiento del mundo y no tiene precedentes en América Latina. Un reto que enfrentan los países de la región, y en Colombia hay cerca de 3 millones. No va a haber forma de detener la migración de venezolanos hacia los Estados Unidos, ni construyendo un muro, ni amenazando a México de que le van a imponer mayores tarifas a sus productos. No habrá forma. La única forma como se puede detener la migración de venezolanos a los Estados Unidos es produciendo prosperidad económica dentro del territorio venezolano. Es la única forma. El Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que comenzó con una pandilla carcelaria en Venezuela, también se ha convertido en un dolor de cabeza para la seguridad de varios países. Es tal el panorama que el gobierno de los Estados Unidos tiene recompensas por $12 millones a cambio de información que conduzca a la captura y condena de cualquier país de los cabecillas de esta temida organización, que creció bajo el auspicio del régimen de Maduro. No hay ninguna duda que Venezuela se ha convertido en una plataforma de terrorismo internacional y del AMPA común internacional. Las zonas de frontera están controladas por la guerrilla colombiana y por el AMPA común, por los productores de coca o los traficantes de coca, y también por una presencia activa de Irán dentro del territorio venezolano, que ha utilizado el territorio del país como plataforma de lanzamiento de las tesis extremistas del Islam. De manera y la presencia rusa, que constituye un verdadero incordio para la seguridad de los Estados Unidos. No podemos olvidar que dentro de la campaña del presidente Trump estableció claramente que para la nación americana constituye una amenaza nacional los grupos delincuenciales que están operando en los Estados Unidos y que pertenecen al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una rama del Cartel de los Soles, que a su vez es una rama de buena parte de las Fuerzas Armadas Nacionales. Esa posición que ha asumido el presidente Trump de atrapar a estos delincuentes y deportarlos es que significa que hay una amenaza nacional. Y esa amenaza nacional viene de Venezuela, viene de estos carteles delincuenciales que están siendo apoyados por el régimen de Maduro. Y es que Venezuela hace parte de las grandes ligas. En las reservas del petróleo, según PDVSA, podrían superar los 300.878 millones de barriles, especialmente en la faja petrolífera del Orinoco. Lo convierte en el país con las mayores reservas del mundo, por delante de Arabia Saudita. La industria petrolera está destruida, la economía del país está destruida, la plantilla industrial del país está destruida. El sector agropecuario está destruido. Todo el sistema eléctrico venezolano está destruido. Las empresas básicas de Guayana están inoperativas, están destruidas. Entonces la tarea de reconstrucción nacional va a ser titánica. Hay que hacer un gran esfuerzo para recuperar a la industria petrolera, que es la base de la economía venezolana. La industria petrolera ha sido desmantelada bajo este modelo de gobierno. Venezuela, que llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, ha visto su producción desplomarse. Sin embargo, Rusia y China están presentes como socios estratégicos. Otro aspecto que sin duda va a revisar el presidente Trump tiene que ver con las licencias concedidas a las empresas petroleras. Recordemos nosotros que durante el tiempo de Biden se le concedió licencias para negociar crudo y comercializar crudo con el régimen de Maduro a empresas como la Repsol de España, Morel de Francia, Eni de Italia y Chevron de Estados Unidos. Sin duda alguna, si el señor Maduro no recapacita y si las Fuerzas Armadas venezolanas y las fuerzas de seguridad no hacen lo que deben hacer para que regrese la democracia lo más pronto posible, después que el pueblo venezolano se pronunció claramente diciendo que no quiere que continúe ese régimen gobernando ni estableciendo las políticas de los ciudadanos, es evidente que tienen que ser revisadas todas estas licencias, porque muchos de estos dineros van
son recibidas dentro de las arcas del régimen y personal del régimen, no le llega al pueblo venezolano. En el corazón de una nación dividida, las voces de aquellos que claman por justicia resuenan con fuerza entre los muros de opresión. Santiago Rocha, desde el exilio en Madrid, se convierte en el portavoz de una historia personal que simboliza la lucha de miles. La detención forzada de su padre, Perkins Rocha, el consultor jurídico de 20 Venezuela y delegado ante el CNE. Este guión es un reflejo de las esperanzas y desolaciones de un pueblo que anhela la libertad. A día de hoy, 20 de diciembre, no tenemos ninguna información oficial por parte de ninguna institución del Estado sobre cómo se encuentra mi padre, sobre cómo está, si come, si ve la luz del día, si está totalmente aislado, si no lo está, no sabemos nada. No puede entrar ni su abogado de confianza, ni nosotros, sus familiares, podemos verlo, ni siquiera una llamada hemos podido realizar con él. Lo que hay en el helicoide es un aislamiento total, lo cual se traduce en una violación total de los derechos humanos fundamentales. Esto claramente es una tortura, es una tortura tanto para los que están dentro en el helicoide como para los familiares que estamos fuera. Porque el no saber, la incertidumbre, lo que te causa eso, las emociones que te causa todos los días, es un martirio, es una tortura más. Y hay veces que hasta las torturas psicológicas pueden dejar una cicatriz mucho más larga que cualquier tortura física. Por eso es que le exigimos y le tenemos que seguir exigiendo al gobierno, no que solamente nos deje verlos o hablar con ellos o saber cómo están, sino es su liberación inmediata, tanto la de mi padre como de todos los que están injustamente detenidos, porque disentir no es un crimen. En cada palabra de Santiago resuena el eco de miles que comparten su dolor y su esperanza. La lucha por la libertad de Venezuela es más que una causa personal. Es un compromiso colectivo por el futuro de justicia y dignidad para todos los venezolanos. La organización Foro Penal ha asistido a miles de personas perseguidas. A la fecha hay más de 1.700 presos políticos, entre 1.642 hombres y 235 mujeres. En cuanto a militares, hay 162 detenidos y se desconoce el paradero de 27 líderes opositores en Venezuela. El cambio no es solamente el 10 de enero, el cambio tiene que ser todos los días de aquí hasta el 10 de enero y posterior al 10 de enero. Por eso es que también al mismo tiempo yo no quiero ni podemos esperar a que sea el 10 de enero para la liberación de mi padre o de cualquiera de los demás que están injustamente detenidos. La liberación de cada uno de ellos tiene que ser ya, tiene que ser inmediata, porque son vidas que se están perdiendo en la cárcel. Un día en la cárcel es 7 años en la vida de un humano. Es una cosa que no se les va a regresar cada día perdido en la cárcel a todos ellos que están ahí adentro, a todos los presos políticos, a todos los niños, a todas las madres, a todos los padres, a todos los amigos. Por eso, el 10 de enero, como familiar directo de un preso político, espero un cambio para Venezuela, el cambio que tanto quería mi papá y el cambio que queremos como familia venezolana y el cambio que quiere toda Venezuela. Edmundo González dijo que estaba convencido de que regresaría de su asilo político en España a su país a tiempo para ser juramentado como presidente el 10 de enero. Que con miedo no se va a la guerra. Por eso es que yo estoy convencido de que voy a viajar a Venezuela por alguna vía para tomar posesión de mi país. Ante la necesidad urgente de restaurar la democracia en el vecino país, no será un 2025 fácil para los venezolanos. Mientras tanto, los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Colombia, Gustavo Petro, anunciaron que enviarán un representante diplomático a la posible investidura del 10 de enero sin que hayan aceptado abiertamente el resultado electoral frente a las notables denuncias del fraude electoral con el cual
Nicolás Maduro buscará perpetuarse en el poder.